Libro de Job, capítulo 21. Con la respuesta de Job a Zofar concluye la segunda ronda de discusiones. Job, teniendo como trasfondo la gozosa esperanza de una herencia eterna, capítulo 19, 25, reflexiona sobre si los malvados pueden o no prosperar y los íntegros ser afligidos. Primero, versículos del 1 al 6. Ruega a sus amigos que tengan paciencia con él y presten atención a una realidad que es evidente. Segundo, versículos del 7 al 13. La realidad es, muchos malos prosperan. Tercero, versículos del 14 al 16. Prosperan a pesar de negar a Dios y no lo hacen por sí mismos, sino que la mano de Dios es la que lo hace y permite. Cuarto, versículos del 17 al 21. Asegura que llegará el día en que los malvados van a caer y esto está solo en manos de Dios. Quinto, versículos del 22 al 26. Advierte de la variada forma de tratar al ser humano que Dios aplica según su providencia. Sexto, versículos del 27 al 34. Es posible que los malos a veces prosperen en esta vida, pero se encontrarán con un día de condenación a la hora de la muerte. En su intervención, Job toma lo dicho por sus amigos y les responde, para que les quede claro que ha prestado atención a lo que le han dicho, a diferencia de ellos que mantienen sus oídos sellados a sus palabras. Podemos comparar en Job, capítulo 20:11, con 21:7, 18:19, con capítulo 21:8, 18:5, con capítulo 21:17, 5:4 y 20:10, con capítulo 21:19 y 20:4, con capítulo 21:29. La palabra colodras de este capítulo significa vasijas para leche. Algunos motivos de reflexión que podemos considerar en este capítulo. Versículos del 1 al 3. El derecho del afligido a ser escuchado y a que se le preste atención. Job ha estado oyendo a sus amigos, que, de manera insensible, han insistido cada vez más severamente en sus acusaciones, calificándolo de malvado y pecador rebelde que no quiere reconocer las razones por las cuales Dios ha tenido que castigarlo tan duramente. A pesar de lo que él ha dicho, nada de eso ha sido tomado en consideración por sus tres oponentes. Atendamos esta situación y aprendamos la lección. Con el amor que el Señor nos ha tenido, a pesar de merecer la condenación, consideremos a los que están sufriendo y en oración pidamos que la gracia de Dios nos guíe a ofrecer palabras de paz y quietud al afligido. Entreguémosle el Evangelio de la paz, mostremos la seguridad que hay en Cristo y su sacrificio en la cruz, donde dejó sellado nuestro destino eterno. Llevemos al afligido a mirar a Dios, oremos con él, compartamos la lectura de la palabra de Dios, habiendo buscado un párrafo o capítulo apropiado para ese momento. Versículo 4. El conflicto del hombre es espiritual, es por su relación con Dios. La versión Reina Valera Gómez traduce este versículo. ¿Acaso me quejo yo ante algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Si la queja no era ante los hombres, entonces era ante Dios. Esto nos muestra que desde la caída de la criatura en pecado, su problema mayor ha sido de tipo espiritual y con su Creador. La crisis de Job tal vez partió por sufrir pérdidas a los ojos de los hombres irrecuperables, lo que lo llevó a pensar firmemente su relación personal con Dios. Así Dios lo condujo al campo espiritual. Esto nos permite vislumbrar la motivación de Dios al permitir a Satanás que hiciera lo que hizo y a la vez nos muestra su sabiduría y soberanía. Usa a Satanás para que se cumplan sus objetivos santos.
La lucha de Job era entender dónde estaba Dios en medio de todo su sufrimiento y hacerlo sin ser movido a tener resentimientos contra Dios que lo pudiera arrastrar a maldecirlo y a rebelarse contra él. Estamos ciertos que no es fácil vivir el sufrimiento como lo hace Job. Normalmente estamos prontos a levantar nuestro dedo acusador y apuntar a Dios. ¿Por qué a mí? Es una tentación que el diablo sabe poner en nuestra mente, nublándonos con eso. Solo una dependencia total de Dios, sea cual sea la circunstancia que nos rodea, es la solución para tener paz en nuestro corazón. Versículo 7. No es un asunto del hombre cuestionar si un impío prospera en lo materialmente. Esto, en los días de Job, era un abierto desafío al pensamiento popular que caracterizaba a sus amigos. Job los desafía a ser objetos en su mirada de la sociedad y a ver que existía evidencia que mostraba que era posible que un impío fuera aparentemente bendecido e incluso tuviera larga vida. Sofar había sostenido que mueren prematuramente. Job capítulo 24 y 11. Y de la misma manera podía ocurrir con un hombre justo, podía ser aparentemente maldecido. Lo que Dios persigue en nuestra formación espiritual es perfeccionarnos hasta el día de Jesucristo. Filipenses capítulo 1:6. Algunos comentaristas han llamado a esto la escuela de la obediencia. Sin duda, aprendemos a obedecer la voluntad de Dios a costa de recibir muchas veces su disciplina correctiva. Versículo 14. Los hechos muestran lo que hay en el corazón del ser humano. Pocas personas son capaces de pronunciar las palabras de este versículo. Dicen pues a Dios: apártate de nosotros, que no queremos el conocimiento de tus caminos. Sin embargo, es lo que muchos hacen con sus hechos. Ellos solo desean vivir el aquí y ahora. La máxima de sus vidas es: si quieres, puedes. Se mueven bajo la filosofía de vida de que el fin justifica los medios, etc. Dios esconde sus caminos de los ojos de estas personas que solo desean ir por el camino ancho que lamentablemente para ellos solo lleva a perdición. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Mateo capítulo 7:13. A pesar de esto, somos llamados a predicarles el Evangelio. Dios puede obrar en sus corazones. Versículo 15. La arrogancia que muestra el mundo no tiene límites. Sorprende la inconsciencia de las debilidades del ser humano. Un día tendrán que enfrentar el juicio de Dios y la condenación que espera a estas personas. Será un terrible sufrimiento eterno. Antes de entrar al infierno para nunca más salir de ahí, tendrán que reconocer a Jesús como el Señor. Isaías capítulo 45-23, Romanos capítulo 14-11, Filipenses capítulo 2-10. Y luego, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20-11-15. Versículos 17 al 21. El tiempo de los impíos para enfrentar el juicio por sus pecados solo está en las manos de Dios. No es nuestro problema manejar los tiempos de Dios. Él es el soberano y sus decisiones para el ser humano forman parte de sus decretos eternos. Nadie puede alterar sus designios. En Romanos capítulo 8-18 leemos: porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Pero perfectamente esto lo podemos expresar de manera opuesta. Lo que en este tiempo se disfruta, sin tener presente a Dios y sin medir las consecuencias, no se compara con el sufrimiento eterno que espera a los que rehacen la muerte sustituta de Cristo en la cruz. Versículos 27 al 34.
Nadie escapará del destino eterno. Los impíos podrán prosperar. Todo está bajo la voluntad permisiva de Dios. Sin embargo, eso no les permite escapar a los designios eternos de Dios. Lo más parecido al cielo que ellos conocerán serán esta vida, mientras que para el creyente lo más parecido al infierno será esta vida. La desproporción que existe entre esta vida y la eternidad hacen que el creyente se acerque a ella, ya sea riendo o gimiendo, pero con una esperanza concreta, que no radica en sus méritos, sino que en los de nuestro bendito Salvador, que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros.